Tema de la empatía. Hoy iniciaremos este nuevo tema. Vamos a empezar a tratar lo que es la empatía en la rehabilitación, en la parte que nos compete a nosotros como fundaciones, como padres de familia, como directores, como terapeutas, para empezar a entender un poco también qué es la empatía y profundizar sobre este tema con el aporte de cada uno de los miembros de esta escuela de sabios, porque la verdad es un tema bastante importante. Eh, Quería pues tocar lo que es en sí el concepto, y es la capacidad de entender los pensamientos y las emociones. Son dos cosas: los pensamientos y las emociones de la otra persona, o los pensamientos y las emociones ajenas. O sea, como dicen, yo creo que ya algunos lo han estudiado, lo han visto, ponerse en los zapatos del otro, pero verdaderamente quitarnos nuestros zapatos y ponernos los zapatos del otro. Esa es la verdadera empatía. Eh, por naturaleza tenemos que tocar lo de Dios, y yo creo que el máximo ejemplo de empatía lo encontramos en la Biblia en muchas partes. Y empezamos con el huerto del Edén, y vemos que cuando Dios sopla aliento de vida sobre Adán y sobre Eva, los pone en el huerto del Edén y les pone ciertos parámetros, llamémoslo así, y ellos deciden algún día fallar, o hacerlo, no fallar, sino hacer lo que Dios les había dicho que no hicieran, y caen en el error. Y todos hemos leído en algún momento, o hemos escuchado todas las consecuencias que esto trajo para la humanidad: ser separados de Dios. Pero Dios, como es rico en misericordia, pues decidió armar un plan, porque Él, en su empatía, se puso en el lugar de nosotros y vio que estábamos separados, que éramos ovejas sin pastor, y decidió ponerse en los zapatos de nosotros como humanos, y decidió mandar a su hijo para rescatarnos. Es el primer grande ejemplo de empatía, llamémoslo así. Y decidió mandar a su hijo para que se pusiera en el lugar de nosotros, y todos si empezamos a estudiar y a mirar, Jesús vino y dice por ahí que tuvo hambre, dice que lloró, dice la Biblia que en Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. O sea, vino y se puso en el lugar de nosotros y sintió lo que sentíamos nosotros en ese momento de la historia de la humanidad. Y por eso yo digo que es el primer principio, o el primer gran ejemplo de empatía. Y suceden una serie de cosas, y vemos cómo él entiende a Pedro, cómo entiende a Juan, cómo entiende a Mateo, cómo empieza a entender a cada uno de los que andaban con él en ese momento. Y si tomamos otro pasaje, pues en las bienaventuranzas, él dice: bienaventurado soy por causa de mi nombre os vituperen, nos persigan. O sea, comienza el trabajo de la empatía en cada ser humano, comienza a ponerse el zapato de los demás, pero siempre con una misión para llegar a concluir en la cruz del Calvario y darnos la oportunidad de ser reconciliados. Y ahí es donde empieza el despegue. Por eso más adelante, a través de estos días que vamos a estar tocando, vamos a ver muchas cosas referente a la empatía, y vemos cómo todo empieza cuando tú ves al otro metido en el hueco, bajas y desciendes y estás con él, le ayudas a salir de ese hueco, pero después llega un momento en el proceso de la empatía de que tienes que soltarlo y tienes que dejarlo ir. Ahora, si vamos al proceso que nos toca a nosotros de la rehabilitación, de la regeneración, o como queramos llamarlo, eh,
vemos cómo cada uno de nosotros tenemos que empezar a trabajar sobre esta empatía en la restauración y ponernos en el zapato del otro. Por eso el pastor Freddy en la clase pasada creo que fue que lo dijo, es necesario que nosotros los que dirigimos en algún momento de nuestra vida hayamos pasado por este proceso para poder entender qué siente el otro, para poder entender qué es lo que está viviendo, cuáles son sus emociones, cuáles son sus pensamientos. Hermano, por Dios, si nosotros hemos vivido un proceso de restauración en una fundación como en el caso mío, yo no puedo jugar con la comida. Inclusive también por ahí en una reunión estuvimos hablando que uno de los ministerios más grandes en una fundación es la comida. Entonces, si yo siento que el otro lo estoy afectando con eso porque yo algún día lo viví y yo lo viví, pues yo no quiero que él pase por eso. No puedo porque tengo que ponerme en el zapato del que se está restaurando como director o como terapeuta, como pastor, como ministro, como líder. Debo de ponerme siempre en el zapato de los demás. Y por eso es que es tan importante entender qué es la empatía. Dice, uno de los otros ejemplos bíblicos es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es una ley de la empatía tremenda que nos dejó el Señor Jesucristo a nosotros. Tenemos que amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Pero si ni siquiera nos amamos nosotros, ¿cómo pretendemos amar a los demás? Eso es un principio bíblico, no lo estoy diciendo yo, ni me lo estoy inventando. Muchos y tal vez todos lo hemos escuchado, ¿sí? Dice Efesios 5:33, otro ejemplo de empatía. ¿Quién lo lee? Efesios 5:33. ¿Quién lo encontró? Amén, amén. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Sí. Ese es otro ejemplo de empatía en la vida matrimonial. Por aquí tenemos otro pasaje en Juan 1:14, dice, a lo que yo me refería al comienzo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne, o sea, le dijo, vaya, rescate la humanidad porque yo me estoy colocando en el lugar de ellos y sé qué es lo que están viviendo y qué es lo que están pensando y qué es lo que están sintiendo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese habitó entre nosotros quiere decir, vaya, pongas en ese lugar, sienta el frío, sienta el hambre, llore, viva con ellos y rescátelos. Ese es el final de la empatía, y rescátelos, ¿sí? No solamente es yo hacer el proceso, que está muy bien, de ponerme en el zapato de los demás, sino rescatarlos, sacarlos de ahí, hacer un proceso con esa empatía, ¿sí? Muchos vamos a un velorio, podemos ir a un velorio, por colocar otro ejemplo, y decir, uy, cuánto lo siento. ¿Verdaderamente es eso? O simplemente voy porque toca ir, hermano, porque el hombre era amigo y ya, y pues voy a ir un rato al velorio porque pues, como decimos nosotros, maluco no ir, al menos para que lo vean a uno que uno estuvo ahí. ¿Eso es empatía? ¿O simplemente es cumplir como un requisito? Por eso cuando el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, él vino a sentir, a vivir y a rescatarnos de la problemática que teníamos en ese momento. Si alguien está sufriendo, si alguien está pasando por un momento, si en el caso de nosotros alguien llega necesitado, llega con ganas de cambiar, llega y asiste al lugar a donde nosotros dirigimos, pues la idea es que esta empatía se cumpla en todo su proceso y que verdaderamente
sintamos lo que Él está sintiendo. Por eso dice Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote el cual no pueda compadecerse de lo que nosotros sentimos. Esa es la verdadera empatía. Y nosotros no tenemos un director, ni un líder, ni un terapeuta el cual no se compadezca de lo que nosotros como internos estamos sintiendo, sino que él ha vivido ese proceso. Él estuvo en una fundación. Él tal vez luchó con la comida, tal vez luchó con el orden del día, tal vez luchó con los reglamentos de la fundación. Pero un día terminó por comprender qué era lo que Dios quería hacer en su vida. Y a través de este director, de este terapeuta, de este pastor, de este líder, él comprendió y entendió muchas cosas. Y su proceso culminó y era hora de soltarlo, porque ya ese dolor en el cual nosotros como dirigentes nos pusimos en cierto lugar, pues ya nos sueltan y ya nos dejan para que sigamos el proceso afuera. Ese es el comienzo y el fin de la empatía, cumplir la labor. Mire, ¿cuántos no hay necesitados por ahí en la calle? ¿Usted sabe cuál es el testigo, la clave de muchas creencias o religiones, llamémoslo así, que andan por ahí? Cuando tocan a tu puerta, es porque te encuentran en un momento donde vos necesitas una especie de ayuda. Tal vez no entendan mucho el proceso, carismáticos, adventistas, testigos de Jehová, pero como encontrás cierta paz y cierta solución ahí, pues vos te aferrás y te apegás a ese modo de pensar de esos que te transmitieron cierta paz cuando más la necesitabas. Ese es el secreto de los que andan por ahí cazando almas, que lo hablamos inclusive en un devocional en semanas pasadas. Entonces, siempre esa empatía se da ahí, ellos dicen, no, Dios te ama, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere. Es la culminación de la empatía en nuestras vidas. Miren, lo contrario a empatía es la apatía o una persona apática, que no importa los sentimientos de más. Y hoy día hay mucha escasez de empatía y por eso es que se ha formado en muchas personas el egocentrismo y solamente estamos pensando en nuestro bienestar, en lo propio, en el yo, y tenemos este ego entronado en nosotros y nos hemos vuelto apáticos a toda situación. Sí, prendemos de pronto el televisor y están dando las noticias y mataron 15 personas y se suicidó este y pasó este, pero nosotros, porque el sistema en sí y los afanes que se vienen hoy día y como los tiempos se han acortado, nos hemos vuelto apáticos, apáticos. Miren, hay otra cosa acá. Hay algo que es la antipatía y hay otra que es la simpatía. No podemos confundir estas dos con lo que es la empatía en nosotros. Hay simpatía y hay antipatía. Antipatía es ir en contra de lo que piensa el otro. Entonces, la antipatía y la simpatía son unos niveles superficiales, porque a usted pueden decir un comentario de X o Y persona y por ese comentario, sea negativo o positivo, vos puedes decidir en cuál vas. O sea, te puede caer como una persona antipática por el comentario negativo que te hicieron, o te puede caer como una persona simpática porque te hicieron un comentario positivo de ella sin conocerla. Dice, no, a mí me han hablado bien de vos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? A mí me han hablado bien de vos, pero son niveles superficiales porque a mí me han hablado bien de vos, pero apenas lo conoces. Como es superficial ese nivel, entonces vos lo conoces y resulta que no era la imagen ni era la persona que te habían dicho. Entonces pasa de ser simpático a ser antipático para tu concepto. Esos son niveles superficiales, pero el nivel profundo siempre va a ser la empatía. Ese es el nivel profundo. O sea, ir y ponerse en los zapatos del otro, no importa su condición, no importa sus actitudes negativas, no importa su pensamiento, no importa su creencia, sino simplemente me pongo en los zapatos de él, le presto el socorro, la ayuda y luego lo suelto para que él siga su camino y yo sigo el mío. Ese es el proceso en sí de lo que es la empatía en nosotros. Entonces, por acá, no sé quién más va a intervenir, en qué orden vamos, quién levantó la mano.
Por ahí veo al pastor Darío, al pastor Freddy Arias, el apóstol, pastor Freddy Arias, bien pueda. Bueno, buenos días para todos. Dios les bendiga. Amén, pastor. Escuchando a Luis hablar y las definiciones, uno podría definir que la empatía tiene que ver con el deseo o el anhelo de ayudar a otros según la necesidad que la persona muestre. Bíblicamente a esto se le puede llamar servicio, ¿no? ¿Sí? Bíblicamente se le puede llamar servicio, pero podríamos decir que se podría ser empático de dos maneras. Una, porque si tiene que ver con el servicio, una sería servirle a otro esperando recibir algo a cambio. La otra sería sin esperar nada a cambio, que es el ejemplo de Jesús, ¿no? Y me llegaba en este momento el texto de Colosenses que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para Dios y no para los hombres, sabiendo que de Él recibiréis recompensa. Porque es que el ser humano es muy dado a ser empático, pero también en cierta manera con intereses por delante, ¿sí? Y ahí es donde hay que marcar la diferencia porque, como Luis dijo, ¿no? Jesús se dio a nosotros, dice la Biblia, sin esperar nada a cambio, nada. De hecho, Jesús se entrega y él no dice, bueno, yo ya morí por ustedes, ahora ustedes tienen que darme esto y esto y esto y esto. El único interés del Señor al morir en la cruz por nosotros y sentir esa empatía verdadera en el corazón de querer salvarnos, lo hizo fue por eso, por un deseo de ayudarnos y de entender que nosotros, ¿qué le podemos dar al Señor si todo es de Él? Todo es de Él. ¿Sí? Nosotros lo único que tenemos que darle a cambio al Señor por lo empático que ha sido con nosotros, el interés que ha mostrado por nosotros, pues ni siquiera uno puede decirle te entrego mi vida porque es que la vida ya es de Él, ¿sí? Entonces, hay algo que quería aportar y es que una de las razones por las cuales mucha gente se desanima en hacer lo bueno es precisamente por eso, porque siempre está esperando algo a cambio, ¿sí? Y dice la palabra que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Ya no nos cansemos de sentir esa empatía por los demás y pueda que algunas personas a las cuales uno de pronto le sirva o le ayude no le paguen o no le generen un resultado como el que uno quiere, pero no se nos puede olvidar que el Señor dijo que de Él es la recompensa, que Él dará el pago y que eso viene a su debido tiempo. Entonces ese es como mi aporte para todos los que están escuchando. Dios les bendiga. Amén, pastor. Sí, así es, pastor, totalmente de acuerdo. Por ahí en Mateo capítulo 9, verso 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos,
porque está la ley y los profetas. Eso está en la regla de oro, ¿no? La oración y la regla de oro. Ahí en Lucas también 11 9 y al 13 y 6:31, ahí encontramos eso, la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Uno de los fines de Jesucristo y la formación de sus discípulos en el tiempo de él, cuando estuvo acá en la tierra, era formarlos a ellos para que ellos se reproducieran. Y hoy nosotros estamos haciendo y cumpliendo esta misión, lo que decía el pastor Freddy, el servicio, ¿sí? ¿Cuál es el fin? Que nos reproduzcamos, que sigamos siendo empáticos y seguir que otros ayuden a otros y otros ayuden a otros. Este es el fin de las fundaciones. Usted puede estar ahí sentado y puede estar pensando de que solamente va a cumplir su ciclo y que solamente usted vino a dejar la droga y se está encontrando con este poco con este poco de enseñanzas, con estos métodos, con estas cosas que se está encontrando ahora que usted tal vez no las esperaba. Usted podría decir, ¿yo qué tengo que ver con la empatía? Si yo vine voy a dejar la droga, pues la droga ya la dejaste, mi hermano, ahorita estás trabajando sobre tu vida y algún día, si Dios toca tu vida y si tú le abres verdaderamente el corazón a Él va a entrar a ti y va a empezar a ser tu gobernante, tu verdadero gobernante, y va a empezar a guiarte por caminos o por el camino de la vida eterna, como dice la palabra. Y vas a empezar a ser empático con otros, a servir a otros, a tener los dones, a tener todo, a ministrar y a reproducirte y otros se van a reproducir en vos. Y así esto es una cadena, por eso vamos hasta este punto de nuestras vidas. Yo siempre pensé cuando llegué a una fundación, solamente bajar la droga, ¿por qué me hablan de Biblia? ¿Por qué me hablan de proverbios? ¿Yo qué tengo que ver con eso? Yo traigo un problema, pero cuando tú empiezas a ser medicado y los demás empiezan a ponerse en tus zapatos, por eso es tan importante. Y hay algo que me gusta de unas fundaciones en las cuales nosotros visitamos, es la bienvenida que le hacen a uno. Y el hecho de que yo lleve tantos años restaurado y eso, cada vez que uno va y le hacen ese tipo de bienvenida, uno se motiva, uno recibe, uno ve que hay empatía, uno ve que ellos están con uno, que se quieren conectar. Eso es empatía. No sé quién más, el pastor Darío. Eh, Aquí estoy, Luchito. Claro que Cristian levantó la mano. Cristian, ¿está allí? Sí, señor, sí, señor. Vale, yo Buenos ya días. doy mi Buenos días a aporte. todos. Primero que todo, darle las gracias a Dios por la oportunidad que nos está brindando el día de hoy de tener un conocimiento más sobre un tema tan importante como es la empatía. Mm, la empatía muchas veces las personas no la tienen por el menosprecio, por el estrato social, porque incluso por el tipo de consumo. Porque es que no tenemos empatía con la persona que consume base o bazuco, porque es que nosotros solo consumimos marihuana. Esa es la frase, como menospreciando a las demás personas, sin tener en cuenta de que la vida da muchas vueltas, da muchos giros, y si te pones a analizar cuando hablamos con los compañeros, es de que yo les hago la pregunta es, ¿cuál fue tu inicio en el consumo y qué terminaste consumiendo? Y todo es un proceso, el cigarrillo, la marihuana, base, bazuco, solución, pero a la final terminan como quien dice, con la Kenworth plateada. Debemos de ser muy empáticos porque la vida da muchas vueltas. Y hoy tenemos y mañana no sabemos cuándo vamos a necesitar. Incluso vamos a necesitar de la persona más inesperada. Muchas personas por tener antigüedad en una fundación menosprecian al residente nuevo, creyéndose más que los demás. Y el egocentrismo, anoche escuché una frase muy bonita que dice, es mejor caer que estar colgando. Y es el egocentrismo que nos surge, que nos fluye por instantes cuando creemos que somos más que los demás.
y nosotros debemos de ser compañerismo, tenemos que ser compañerismo. Sí, que yo no estamos exigiendo que tiene que haber una amistad, pero sí tiene que haber compañerismo porque es necesario, no es que muchachos, jóvenes, padres de familia, somos una comunidad, somos un grupo con un bien en común. Y no solo es la limpieza, sino la restauración, lo que decía Lucho ahora. Es la restauración porque no es solo estar limpio del consumo, sino que parte del proceso de la restauración es mejorar en cuanto a la empatía, ponerse en los zapatos del otro. Debemos de ponernos en zapatos de otra persona en saber qué es un cólico, qué es una necesidad, qué es una enfermedad, qué es una pérdida. Y no hacerlo por un protocolo de solo estar diciéndole con palabras, sino que debemos de sentirlo. ¿Por qué les digo que debemos de sentirlo? Lo que, vuelvo y repito, lo que decía Lucho, es que yo te acompaño en tu dolor o lo siento mucho como frases de cajón. Usted empodérese de esa frase porque la pérdida que ha tenido su compañero, el dolor, la crisis que está viviendo, usted ya la vivió o la va a vivir. Entonces muchas veces nosotros pensamos solo en nuestro propio bienestar y debemos de tener en cuenta de que nosotros a este mundo venimos a servir y parte del servicio es tener empatía por quien lo necesita, porque es recíproco. Cuando nosotros somos empáticos, las demás personas más adelante en el camino nos vamos a tener que encontrar. Es como decir, dejémoslos correr, que más adelante tenemos que darles agua, tenemos que darles de beber. Entonces es muy importante de que nosotros no solo estemos pensando en nuestro bienestar, en nuestra comida, en nuestra ropa, en nuestra familia, sino también tener en cuenta de que nuestros compañeros, nuestros seres queridos, el vecino, el líder, incluso el líder, debe ser empático con nosotros. Nosotros ser empáticos con el líder. Porque realmente si nosotros estamos hablando de bienestar, debemos ser empáticos con quien padece una crisis dentro de su proceso, dentro de su vida. Y no solo dentro de una fundación. Las crisis se nos vienen a diario, son constantes. Y benditas sean las crisis que nos hacen crecer y mejorar día a día. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Cristian. Bueno, es importante entender en este concepto de la empatía que es muy mencionado, o sea, es demasiado, siempre se habla y es a menudo, desde, sobre todo desde la psicología, se ha abordado mucho el tema, pero bueno, es la capacidad, yo digo la capacidad de conectarse con lo que está pasando el otro, pero yo creo que a mí de nada me sirve conectarme con el otro si desde la acción yo no logro resolver esa emoción o resolver ese pensamiento, ese pensamiento. Entonces, eso es por unas facultades que nosotros tenemos, lo que se llama las neuronas espejo, que yo logro reflejar lo que está pasando en el otro, que yo logro ponerme en la condición de otro y ponerme en los zapatos del otro. ¿Pero para qué? O sea, la pregunta es, y yo quiero añadir, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de yo ponerme en los zapatos del otro? ¿Para yo rescatarlo? ¿Para yo pasarlo al otro lado? ¿Para yo aportar en su recuperación? Porque si yo me conecto nomás con la emoción y yo me conecto nomás con el sentimiento de una persona, pero no logro llevarlo más allá, o sea, simplemente se vuelve un proceso emocionalismo y detengo lo que verdaderamente es la empatía. Jesús logró, y lo mencionaron ahorita, Jesús logró conectarse con los discípulos, 12 hombres difíciles, empatía, empatar en una situación, en una condición, pero para avanzar, ¿qué sirve colocar el ejemplo a manera jocosa? No voy a de nada.
cosa, y como tratar de ilustrar lo que quiero expresar. Si alguien ha visto, yo coloco el ejemplo de un salón de belleza donde hay una mujer llorando y hay 6 o 7 mujeres que conectan. De hecho, eso se llama solidaridad femenina. Alguien llora, una mujer llora delante de otra mujer y las demás en su momento sienten compasión y les duele lo que está pasando. El adicto siente compasión con lo que está pasando el adicto y hay un proceso que es hasta químico y es hasta neuronal que da la facilidad de uno conectarse con otra persona. Aún terapéuticamente dicen que no hay nadie más que pueda entender a un adicto sino otro adicto, otra persona que ha vivido la misma situación y la misma condición. No es una regla de oro, pero sí facilita la conexión y sí facilita la empatía a la hora de... Les decía, una mujer llorando en una silla, miren este cuadro, una mujer llorando en una silla y 6 o 7 mujeres encima de ella de la silla llorando y diciéndole reacciona, ese hombre no te, y la mujer en la silla llorando, ¿no? Y llorando así, no, y hablando después, digamos, de un hombre diciendo, no, ese maldito, ese hombre, y me paga mal, y anda con otra, y llore, y hay 6 o 7 amigas encima de la silla, y le dicen, no te conviene, sirve, y las demás empiezan a vibrar emocionalmente, se conduelen de lo que está pasando con ella. Ese sinvergüenza merece pagar, anda a denunciarlo, déjalo, abandonarlo, y empiezan una serie de situaciones. Oiga, y por ahí se levanta hasta una amiga y ella 2 horas, 3 horas ahí conectadas con ellas, empáticamente allí por lo que está pasando, por esa emoción, por ese sentimiento, por ese pensamiento, y después de 3 horas o 4 horas, después de llorar tanto, la mujer dice, pero lo amo, es mi marido, así me golpee, así haga lo que haga, así se emborrache, así se gaste la plata del mercado, es mi marido y lo amo y no lo voy a dejar. Entonces, después de 3 horas de llanto, de lágrimas, ella logró conectarse, logró empatar con lo que las amigas querían, o simplemente emocionalmente se alteraron, simplemente emocionalmente se alborotaron, por decirlo así, simplemente hubo una emoción, un sentimiento, hubo algo que movió fibras, que tocó fibras, que lloró, que lloró. Por eso a las personas cuando se nos mueven las emociones lloramos, pedimos perdón, ahí sí nos acordamos de toda la situación, pero hasta ahí no hemos empatado con la transformación, hasta ahí no hemos empatado con la recuperación, porque no hemos dado los pasos. Si yo pregunto, desde que un chico llega a la fundación, desde que un chico ingresa a la fundación, al principio va a ser difícil y va a costar empatar con los líderes, con los directores, con el equipo clínico, con el equipo terapéutico. Y hay personas en la fundación por más de un año y no lograron encontrar esa empatía en la recuperación. No en los sentimientos, porque la empatía en los sentimientos y en los pensamientos se puede dar, pero necesitamos avanzar un poco más sobre la empatía en la recuperación. Jesús empató con 12 locos que daban machete, ladrones, hombres que no calificarían siquiera para el examen psicológico para entrar a una empresa. Un libro que me leí habla de 12 hombres comunes y corrientes, pero él empató con ellos en la transformación y en la recuperación de ellos emocional, de los pensamientos burdos, analfabetas. Quizá yo creo que vivieron cosas más complicadas que aunque la misma droga y el mismo flagelo, sino que ¿qué pasó? ¿Qué vemos nosotros cuando vamos, un ejemplo, a la Iglesia Católica? San Pedro, San Pablo, San Tomás, San Felipe. Vemos ese lado, pero donde ellos no conecten en la recuperación con Jesús, Jesús no los hubiera podido llevar a ese nivel. Hay personas que emocionalmente se conectan, expresan, argumentan, expresión de sentimientos todos los días, pero no conectan con la recuperación. No hay empatía en la recuperación y de ahí sale esta parte. Entiéndame, yo quiero que me comprendan, yo quiero que me entiendan en mi dolor. Claro, te entendemos en tu dolor,
te entendemos en tu lucha, somos tus compañeros de lucha, pero mi hermano, no te podemos dejar allí. Necesitamos avanzar. Eso es como cuando la familia va a visitar al chico a la fundación. Entiéndame que estar aquí es muy difícil. Entienda que esto no es fácil. Estar en la fundación, le dicen a los papás. El chico quiere que conecten con él. La persona, cuando nosotros estamos emocionalmente descompensados, queremos que conecten con nosotros. Pero ¿sabe qué pasa? ¿Cuál es la verdadera empatía? Cuando yo quiero que conecten conmigo, pero yo también puedo conectar con los demás. Entonces yo quiero que mi mamá me entienda a mí, pero yo también logro entender el dolor de mi mamá, yo he logrado entender la angustia de mi mamá, yo he logrado entender el desespero de mi mamá, yo he logrado entender emocionalmente lo que produzco yo cuando digo que voy para la calle. Entonces la empatía, yo creo que tiene que girar en doble sentido. Es en doble sentido porque a veces queremos que conecten con nosotros, pero hay dificultad para conectar con la otra parte. Conexión, debe haber una conexión con la otra parte, porque cuando hablamos de las neuronas espejo, que es la que activan en nosotros la empatía, por decirlo así, ahí mismo se reflejan circunstancias vividas en nosotros. Cuando vemos que alguien llora por una abstinencia, eso nos mueve a nosotros. Persona que está con los cólicos de la heroína y está con la abstinencia la heroína y lo veo con esos cólicos, con esos escalofríos, con esos temblores, ahí mismo mis neuronas reflejan cuando yo viví lo mismo y me conecto y busco conectarme. ¿Pero para qué me conecto? Entender esa persona para llevarla más allá, para avanzarla en el proceso. Porque si solamente me dejo mover las emociones y solamente dejo que mi parte emocional se altere, el proceso no avanza. La empatía es un proceso y quizá la mayoría de ese proceso se estanca cuando la parte de la emoción brinca, llora, siente, vibra y nos quedamos allí y no avanzamos a la acción, no avanzamos a la transformación. La idea es que de la empatía nosotros podamos avanzar hacia la transformación. Porque venga, compasión siempre hay. ¿A qué padre no le duele lo que pasa con su hijo? ¿A qué persona no siente lo que está pasando con su ser querido? Todos. Pero hay que llevar, y lo hablo más sobre todo para los residentes, para los pacientes y alumnos, usted también tiene que llevar a desarrollar esa empatía, a lograr usted también ponerse en los zapatos de los demás. Queremos que se pongan, que se calcen los zapatos de nosotros. Nosotros nos logramos calzar los zapatos del otro. Usted logra calzarse los zapatos del líder, del terapeuta, del director, todo el desgaste. Él tiene que estar girando en torno a usted y ayudándolo porque debe haber empatía, porque tiene que escucharlo a usted, porque todo tiene que girar en torno al paciente y al residente. ¿Usted alguna vez logra conectarse? A veces el director, las cargas que tiene, el líder, las cargas que tiene. Usted a veces se logra conectar, logra tener la empatía, le hablo a los residentes. Usted le ha logrado tener empatía y conectarse con todo el esfuerzo que hacen sus padres para que usted esté en la fundación bien, con todo el esfuerzo moral, espiritual, las oraciones y que mi muchacho cambie, y que mi muchacho mejore y que mi muchacho esté allá y que mi muchacho se estabilice y que mi muchacho haga caso. ¿Usted ha logrado conectarse? Pero si quieren que se conecten con usted y si quieren que haya empatía cuando usted pide para la tienda, cuando pide un par de zapatillas nuevas. Ojo, la empatía no es un tema solamente de fundaciones. A veces eso viene desde infancia, desde la casa. No nos enseñaron a conectarnos realmente con las verdaderas necesidades de los demás, porque ahí entra un enemigo tan grande como es el ego. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y lastimo y hago daño con tal de encontrar mis objetivos y mis intereses. Pero si yo lograra desarrollar la empatía para yo lograr conectarme con mi semejante, con mis padres, con un jefe. A veces nos quejamos que en las empresas no pagan bien, pero usted ha logrado conectarse porque ese jefe que tiene 100 o 200 trabajadores y sube el sueldo si quiebra la empresa. ¿A usted le duele cuando desperdician, cuando despilfarran las cosas en esa empresa?
Usted logra conectarse, pero no nos conectamos en doble sentido, solamente decimos, uy, no sirven para nada. Entonces, quiero dejar hasta allí y quiero voy a dar otras opiniones y voy a dar otros conceptos, no sé, de los directores que estén allí, el pastor Rubén, y seguimos ampliando el tema, y si no, pues seguiremos el día miércoles. Pastor Rubén, una conexión, y cierro Buenos días. diciendo una conexión en doble sentido. Quiero que conecten conmigo. Claro, esa persona va a conectar conmigo, pero para que posteriormente o más adelante yo pueda conectar también con lo que quiere. Muchas personas me entienden, yo conecto con las personas, pero para que avancen en el proceso de recuperación. Pero si yo veo que las personas se bloquean en el proceso de recuperación, yo me conecto emocionalmente, yo me conecto con los pensamientos de otro, pero para que avancemos en la recuperación, porque si no, seguimos dando vuelta en la manipulación y seguimos dando vuelta en el mismo círculo vicioso. Pastor Rubén. Buenos días. ¿Me escuchan? Buen día, pastor. ¿Se le oye bien? Bueno, Dios le bendiga. Qué bonito tema porque pues estamos aprendiendo, ¿no? Aprendiendo y realmente cuando una persona empieza en un proceso de restauración, pues es antipático, es apático a la misma restauración porque nadie va a un centro de rehabilitación pues con mucho agrado, ¿no? Cuando venimos a un centro de restauración, de rehabilitación, pues venimos prácticamente con desagrado porque tenemos que perder cosas y no hemos sido empáticos porque el mismo rechazo que hemos tenido a través de nuestra vida, eso mismo lo que damos, la misma falta de amor no significativo también nos hace que nosotros eso mismo demos. Uno no puede dar de lo que no tiene. Y estaba aquí mirando un pasaje en Romanos, vi algo muy importante para entender esa empatía, ¿no? Empatía, ponerse en los zapatos de los demás. Eso es muy importante. Y en Romanos capítulo 12, versículos del 9 al 20, hay un pasaje muy bonito que yo creo que resume todo lo que necesitamos para ser empáticos. Y dice en Romanos capítulo 12, versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Lo que decía Luis, ¿no? Llegamos a un lugar donde hay un duelo, donde hay una persona que murió y pues vamos de pronto por cumplir y que, sentimos mucho, damos el pésame. Yo le confieso que yo vine a entender el proceso del duelo de un muerto cuando murió mi padre. Antes no. Antes yo ni me interesaba. Cuando ya a uno le toca la muerte de cerca y le toca ir a un duelo y ver la muerte de un ser querido, ya allí entiende uno la necesidad de acompañar a una persona y de compartir su dolor, ¿no? Entonces, a veces el amor no es real. A veces nosotros no fingimos el amor. Si hemos sido también adictos donde hemos fingido el amor para manipular, ¿cuántas veces a una mujer o en tantas situaciones donde hemos fingido el amor para obtener beneficio? Entonces eso no es un amor, ¿no? Y dice la palabra aquí que el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Ese sería el punto de que el amor sea real. Y nos dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, amor fraterno, el amor fileos, el amor del hermano. Uno cuando es la familia de sangre y le pasa algo a un hermano, uno inmediatamente reacciona porque hay algo que le jala, la sangre tira. En cuanto a honra, dice aquí, prefiriéndolo los unos a los otros, siempre debemos mirar a los demás como superiores a nosotros mismos para poder empezar a aprender eso, porque estamos en un proceso de aprendizaje. El versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Esa es parte de la empatía también, hombre, vamos a hacer este trabajo, vamos a trabajar en nosotros mismos. Mire, por ejemplo, en la parte de la terapia, me sirve a mí para
para educarme en que tengo que trabajar y también puedo apoyar a la institución en ciertos trabajos. Versículo 12, la tercera parte dice, cuarto, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Qué bueno estar gozoso en la esperanza de que estos muchachos salgan adelante, ser uno, gozar y participar de la bendición de sacar adelante a alguien y las familias. Cuando las familias están, cuando alguien sale adelante, la familia, pues traemos un gozo para la familia y también gozarnos en esa esperanza. Y cuando hay dificultades en las personas, también sufrir con ellos, ¿no? Otra parte de la empatía es el versículo 13, compartiendo para las necesidades. Cuando alguien tiene una necesidad y nosotros tenemos cómo bendecirlo, pues compartir, practicar la hospitalidad. Qué bueno es eso de ser hospitalarios. Una vez estaba yo por allá en Villavicencio y salimos a un matrimonio en una ciudad allá en los llanos orientales, y una señora, nos tocó quedarnos porque el tiempo, nos cogió el tiempo, y luego para regresar a Villavicencio, estamos en Granada Meta, y para regresar a Villavicencio ya estábamos de noche, y el carro en que íbamos se montaron otros pasajeros, nos quedamos afuera nosotros, y una señora nos dijo, no hay problema, están para la casa mía. Nos fuimos a esa casa y esa señora se bajó de la cama de ella, era una señora cristiana, se bajó de la cama de ella y nos prestó la cama a nosotros. Y le dije, no, tranquila, nosotros dormimos en otra parte. No, yo tengo otra cama más allá. Y no, se quedan ustedes durmiendo aquí en mi cama. Y mañana van al restaurante, que es mi restaurante, allá desayunan. Entonces, una hospitalidad de esas tan bonita me impactó, y dije yo, hombre, esta gente realmente vive en hospitalidad. Entonces, ser hospitalarios también es importante para poder ser empáticos. Bendecí a los que os persiguen, bendecí, no maldigáis. Este punto sí que es difícil para tener empatía, ¿no? Porque tenemos que, si somos realmente cristianos, el que nos maldiga, el que diga mal de nosotros, el que nos persiga, tenemos que bendecirlo. Y ahí estaríamos practicando, ¿no? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Cuando alguien se goza, cuando alguien tiene un éxito, tenemos que gozarnos con el éxito de las personas, porque a veces no tenemos esa envidia, celos, iras, contiendas, y a veces hasta nos puede dar rabia de que a alguien le vaya bien. Eso es ser antipático, no tener empatía. Y la unanimidad dice, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Y vamos a un punto importante ahí, que es la humildad. La persona empática debe ser humilde. Y ahí necesitamos nosotros practicar la humildad, ser humildes. Y sí que es tremendo para nosotros. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ay, nosotros que hemos estado en las parches, en las esquinas, ahí en los parches donde se habla carreta y de todo, y también no carreta, porque hemos estado con gente que ha leído y todo, entonces no las sabemos todas, somos sabios. Eso sí, el más sabio es el que más diserta, el filósofo, y ese ha sido el que ha estado, el chaumero es el más sabio, ¿no? Para muestra un botón por aquí. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, cuando dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de mí, tengo que estar en paz con todos. Y cuando alguien no quiere estar en paz, pues hay que odiarlo y seguir adelante. Perdonarlo. Muchas veces le pide perdón a una persona y no entiende. Le pido perdón, a veces porque lo han ofendido a uno. La Biblia me dice que tengo que ir a pedir perdón, pedimos perdón, y si no quiere recibir el perdón y no puedo estar en paz con él porque él no quiere, pues ya eso es problema de él. Yo cumplo con lo que Dios dice. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrita está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios puede lidiar con una persona que nos ha hecho daño, y Él lidiará de la manera más correcta. Yo lo entrego al Señor. Nosotros no vamos a lidiar con una persona de la manera correcta. Generalmente lo haríamos incorrectamente. Y aquí dices, así si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer.
Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. O sea, eso es que le hará vergüenza. Ascuas de fuego es que se pondría colorado. Le da vergüenza cuando una persona que nos hace mal, nosotros le hacemos bien. Y no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Creo que esto resume lo que necesitamos para ser empáticos, para tener una empatía. Nos da unas recomendaciones en Deberes Cristianos de Romanos 12, del 9 al 20, sobre cómo podemos nosotros tener una empatía, ¿no? Y bueno, gracias por este tema muy importante. Yo realmente no miraba que fuera tan importante ser empático, ¿no? Porque a veces nosotros somos antipáticos, a veces yo soy antipático. Tengo que reconocer que necesito progresar en empatía, y eso tiene que ser parte de la inteligencia emocional que Dios nos va a dar, ¿no? Cómo manejar las circunstancias, las situaciones y ponernos en los zapatos del otro que llegó, ¿no? Porque a veces nos las hacemos todas. Dios les bendiga y muchas gracias. De acuerdo, pastor. Pues mire que como la empatía está asociada sobre todo con muchos factores en nosotros, pues, todo con la parte emocional, lo que es más inestable, lo más fluctuante, o lo que más suele percibir en el ser humano, la parte difícil de manejar. Y por eso lo que usted decía ahorita, pastor, hablan tanto de la inteligencia emocional y demasiados cursos y talleres de inteligencia emocional, porque es que a uno le están midiendo continuamente la parte emocional. Y ya hemos hablado, nosotros no solo somos emociones, nosotros también somos espíritu, y tenemos unos sentidos también, y tenemos también un cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros no necesariamente y no siempre tenemos que quedarnos allí en la emoción. Por eso, si a mí me llegaran a dar una noticia ahorita, en este momento, que me gané el baloto, yo le puedo asegurar que usted logra percibir mis emociones. Yo le puedo asegurar que usted conecta con mis emociones porque me llegó una noticia que me gané el baloto. ¿Y cuál sería mi reacción emocional? Y le puedo asegurar que si usted es mi amigo, usted conecta conmigo, porque es que a veces conectamos, como decía ahora el pastor Freddy, a veces conectamos, pero no es empatía, sino conexión emocional por interés. Cuando nos prometen algo, cuando queremos algo, cuando buscamos algo de nuestros padres, de nuestros directores, de nuestros líderes, ahí conectamos. Empezamos a sentir emocionalmente lo que está pasando allá, pero realmente no existe el proceso de la empatía, que la necesitamos continuamente, porque a diario nos están moviendo las emociones. Usted está trabajando, ahí están las emociones. Usted está en el proceso de la fundación y le tocó hacer el desayuno, ahí están las emociones. Usted le tocó levantarse, sonó el timbre, llegó el terapeuta, llegó el líder a despertarlo, allí le mueven a usted las emociones. O sea que ahí empieza usted a avanzar en el proceso de la empatía. A usted no lo visitan, ahí hay parte emocional. Si a usted le dan y no es lo que usted quiere, ahí hay emociones y hay sentimiento también. O sea, emocionalmente nosotros somos seres que continuamente a través de nuestros sentidos estamos vibrando. Somos seres humanos que vibramos por todo. Si cosas no son como nosotros pensamos, ahí está en la parte emocional continuamente, y es una de las áreas que me atrevo a decir, y como decía el pastor, estamos aprendiendo continuamente, porque día tras día uno tiene que aprender a manejarlas, día tras día se la están midiendo a uno. Cuando me miraron, cuando me dijeron, cuando hablaron de mí, cuando yo recuerdo el pasado, cuando yo recuerdo cuando me vulneraron, cuando me menospreciaron, cuando me dijeron tal expresión, cuando me echaron de la casa, cuando en la calle me dieron un garrotazo. Todo eso, cuando usted está en la fundación, se mueven las emociones. Todo lo que usted ha arrastrado al paso de los años, y cuando usted siente que le están hablando así, cuando usted siente que lo están confrontando, cuando usted siente que le están haciendo ver su realidad, cuando usted siente el líder, el director, el psicólogo, el trabajador social que le está diciendo las cosas, usted ahí mismo, en vez de conectar, muchos ponemos unas barreras.
Y muchos decimos, no, pero este man está equivocado, yo sé cómo es mi cosa, yo me conozco, yo sé cómo es. O sea, que la conexión no más es hacia un sentido, no debe direccionarse hacia otro sentido. Yo busco que la empatía es más, la empatía debe crecer tanto en la vida de nosotros y tanto en los procesos de fundación, que me oigan los residentes, que me oigan los pacientes. Usted logra entender por qué le dieron una directriz, usted logra empatar y logra hacer conexión cuando a usted le están dando una directriz que no debe, que no puede, le dan una recomendación, le dan una orientación, le dan una consejería, le dan una pauta, una recomendación. ¿Usted logra conectarse con eso? ¿O apenas se voltea el director? Apenas se voltea a su mamá y el domingo su mamá fue y le dijo pórtese bien, y apenas usted se fue su mamá, usted fue otro. Usted fue otro. Cuando no nos están viendo, nosotros nos desconectamos y ahí sí sale la verdadera realidad de nosotros, si realmente usted logró tener esa empatía espiritual, alma y cuerpo con las personas que lo están guiando usted en su proceso, con las personas que lo están apoyando usted en su proceso de recuperación. ¿Logró empatar? Logró empatar lo que le dijo el profesor, logró empatar lo que le dijo el terapeuta. Hay empatía por ese concepto que él le transmitió en la recuperación, porque muchas veces nos paramos de la clase y hacemos todo lo contrario. Yo no sé si yo estoy equivocado y yo no sé si los directores están de acuerdo con lo que yo estoy expresando, pero a veces se da la clase, se da la individual, se da la grupal y bueno, vino una empatía hacia lo que está viviendo el paciente, hacia lo que ustedes están viviendo. Nosotros sentimos dolor, nosotros somos compañeros de causa, pero usted también se conectó con la otra parte, residente, nos conectamos con la otra parte también, nos conectamos con la orientación recibida, nos conectamos realmente con esa conexión, con ese aprendizaje, con lo que ellos nos dijeron, realmente logramos incorporarlo en nosotros. Cuando nosotros quitamos de un lado la emoción, lo que sentimos o el sentimiento, me dolió, no me gustó, quite eso y piense más bien en la recuperación y piense más bien en el beneficio y piense más bien en lo hasta dónde va a llegar usted, porque continuamente tenemos que llegar y desarrollar esta facultad de la empatía en nosotros. Venimos diseñados para tener empatía. Mire que Jesús logró tener empatía con 12 locos de locos, pero también logró tener empatías con Herodes, logró tener empatía con Poncio Pilatos, que le decretaron la muerte, logró tener empatía con las prostitutas, con los ladrones, logró tener empatía con el político, logró tener empatía, y a veces la empatía del adicto solamente es con el adicto. La empatía solamente es entre jíbaros, empatía para lo malo, conexión para lo malo. Pero Jesús logró, y el maestro de maestros nos da una enseñanza de que nosotros debemos tener mucha conexión y lograr conectar. Yo lo he aprendido mucho y lo hago. Yo odiaba, cuando a mí me hablaban de la Junta de Acción Comunal, yo vi eso en la universidad, de la Junta de Acción Comunal, y le puedo decir que cuando yo estudiaba eso, yo omitía eso. Y hoy por hoy me doy cuenta que la Junta de Acción Comunal logré empatar con la Junta de Acción Comunal de mi barrio, de mi zona. De hecho, hago parte de ese proceso también de trabajar por mi comunidad, de trabajar por mi barrio, de no quedarme solamente pensando en mí, sino también presto un servicio, y eso lo enseño en la fundación. La fundación sabe que está ligada a la Junta de Acción Comunal, pero me tocó desarrollar esa empatía porque yo tenía una adversión por eso. Me ha tocado conectar y nos toca, la vida nos lleva a desarrollar empatía por muchas cosas que para nosotros son nuevas, por muchas cosas que nosotros decimos, pero entiéndame que a mí no me gusta hacer eso. Entiéndame que yo no vine a la fundación a hacer eso, pero usted quiere que le entiendan, pero usted también logra entender la otra parte de que eso es por su bien y de que eso es porque usted lo necesita. Miramos si gira en doble sentido también la empatía, o solamente queremos que nuestros papás nos entiendan sin nosotros decir qué puede estar pasando en ellos. Mi papá a mí no me da amor, mi papá a mí no me quiere, mi papá a mí no me dio nada, mi mamá a mí no me da una frase bonita.
Usted ha logrado tener empatía y ha logrado entender por qué a su papá o a su mamá se le dificulta ser afectivo, por qué a su papá y a su mamá se le dificulta demostrarle a usted. Usted ha revisado desde la empatía y ha hecho el análisis y ha mirado en ese proceso de conexión y de conectar para la acción, de conectar para avanzar. Si no nos quedamos llorando todo el tiempo, ¿no? Que es que la droga es muy dura. Yo me voy para la olla, hermano, usted quiere cambiar, esto sí, esto es muy duro, esto no es vida. Y le mueven la emoción a uno, y le mueven a uno el sentimiento, esto es muy duro, esto no es vida, mire, esto le toca sufrir a uno, estar pidiendo plata, la droga, estar viviendo para el jíbaro, ser un esclavo del jíbaro, conseguir, robar, sacarse cosas de la casa, pues se las a llevar al jíbaro. Hasta ahí la emoción, y cuando uno ve esa parte emocional vibra. Y es verdad, no es vida, es muy duro. Pero desde la acción, la emoción me tiene que llevar a dar el paso a la acción para que realmente el proceso de recuperación avance. Porque si no, esa emoción se puede desconectar en un momento dado. Por A o por B, como la emoción es algo tan frágil, es algo tan sensible que cambia. Nosotros somos personas emocionales y somos tan frágiles que variamos tan fácilmente emocionalmente. Yo puedo estar ahorita aquí muy contento y en fracción de segundos por algo que se detona en mi vida, yo puedo estar ardido de enojo. Yo puedo estar riéndome y al minuto puedo estar llorando. Puedo estar diciéndole a usted ahorita sí y al minuto o a los 30 segundos puedo estarle diciendo no. Esa es la emoción de nosotros. Ese es el ser humano como tal. Nosotros somos muy variables. Yo puedo estarle diciendo a mi mamá, estoy contento, estoy amañado, yo voy a sacar adelante este proceso, mamá, hágale que yo estoy haciendo las cosas bien, pegadito de Dios, y aquí yo le estoy haciendo caso a los terapeutas, mamá. Y a la siguiente visita, todo cambió. Todo fue diferente. Yo puedo estar diciendo a alguien, te amo, te quiero, te perdono, pero se detonan cosas en nuestras emociones, se activan cosas en nuestras emociones, buenas y malas, que nos hacen ser fluctuantes y que nos hacen caer en una arena movediza y que impiden que avancemos más de ponerme los zapatos de otro. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a caminar con los zapatos de otro? ¿Hasta qué punto yo me conecto y siento lo que otro está sintiendo, pero hasta qué punto yo estoy dispuesto a ayudarlo? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a pagar el precio? Esa es la verdadera empatía, ir más allá. Y eso que quiero dejar ahí un paréntesis, porque todos queremos que nos entiendan, pero al que nosotros nunca se nos dificulta entender es a Dios. Dios dejó en su escritura, y Dios dejó un principio fundamental y dijo que el hombre no se alabe en su sabiduría, que el valiente no se alabe en su valentía y que el rico no se alabe en su riqueza. Hoy en día, la humanidad, el hombre que tiene harta sabiduría, se gana un galardón, se gana un Nobel, es científico, es un ilustre con su sabiduría y se alaba de su sabiduría. En la universidad aprendí alguna vez que le decían a uno que uno vale no por lo que tiene, sino por lo que sabe. Y nos ufanamos, por eso aquí estamos aprendiendo en esta escuela de sabios día tras día. Nos damos cuenta que estamos empezando y que estamos desde cero. Por eso dicen que hay personas que se ufanan de lo que saben y se ufanan de su sabiduría y todo eso. Y mire, hay momentos que para el problema de la drogadicción es una escuela nueva, es un diario vivir. Por eso todos los procesos son tan diferentes y son tan cambiantes y son, mejor dicho, traen cosas nuevas. Hay personas que se alaban en su valentía, las potencias mundiales en su valentía, en su poder, en cuántos aviones, en cuántos barcos, en cuántos submarinos, y se alaban en su valentía. Y el rico pues se alaba en sus riquezas, el que más poder tenga, el que salga en la revista, se me escapa el nombre de la revista donde salen los 10 hombres más ricos del mundo. Sí, exactamente, gracias. Y nos damos cuenta que nos ufanamos de la riqueza, nos ufanamos del conocimiento, de la sabiduría, nos ufanamos del poder, de la valentía, del que más misiles tenga, y nos ufanamos también de la riqueza. Si vivimos en una competencia por esos tres conceptos, poder, riquezas y conocimiento.
Pero Dios dijo, venga, no peleen por eso. Dios dejó un principio tan básico y se los quiero transmitir hoy a ustedes que están luchando ahí en ese proceso, tanto padres como familias, tanto residentes. Y aún los directores también tenemos luchas en el diario vivir. Estamos batallando con muchas cosas. Dice Dios en su palabra, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? ¿Y qué quiere Dios? En que lo entendamos y en que lo conozcamos a Él. Nadie entiende a Dios. La gente dice, ¿por qué en África hay hambre? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué tuve que caer en las drogas? ¿Usted ha logrado conocer y entender lo que Dios permite y lo que Dios hace para que nosotros podamos conectarnos con Él? Dios, entiéndame que esto es muy duro. ¿Usted también entiende a Dios? Padre, familia, mamá, entiéndame. Usted también entiende a su madre. Líder, terapeuta, psicólogo, entiéndame. ¿Usted también entiende la otra parte? Por eso es un espejo de doble sentido. Se mira la misma imagen, se siente lo mismo, tanto acá como lo que refleja el espejo. El espejo muestra una realidad. El espejo está mostrando algo acá. Esa es la conexión que necesitamos. Y para mí es fundamental la empatía en los procesos de restauración. Llegamos adversos, llegamos bloqueados, llegamos negados, no queremos, pero tenemos que seguir avanzando en el proceso. Tenemos a veces que ponernos en la otra parte también. Y a veces no es fácil. Pero yo me pongo en la otra parte, no solamente para acomodarme, no solamente para decir, listo, yo te entiendo, no hagas nada, sino que me pongo en la otra parte para llevarlo hasta donde hay que llevarlo, para avanzarlo hasta donde se debe avanzar. Entonces, bueno, vamos a dejar allí el tiempo. Voy a darle, doña Alma solicita la palabra, no sé, para ir ya concluyendo el día de hoy. Doña Alba, ¿iba a decir algo? Bueno, entonces ese es el tema de la empatía en la recuperación. Quiero agradecerles a las personas que han estado allí, han estado presentes y que podamos seguir en el ejercicio, en el proceso de conectarnos día tras día con los principios de rehabilitación, con los conceptos de rehabilitación. Usted necesita la empatía porque desde que todo el tiempo usted necesita empatar con un proceso. Usted necesita tener ese acercamiento con los lineamientos del proceso. Tanto la familia como el residente deben conectarse. Hay familias que no se conectan. No, yo no estoy de acuerdo con lo que dicen allá. Yo no estoy de acuerdo como los líderes o los terapeutas manejan. Yo no estoy de acuerdo como los líderes dirigen a mi hijo, le hablan a mi hijo. Ahí se empieza a perder la empatía. Ahí se empieza a perder esa conexión. ¿Y sabe qué pasa? Hay una fricción. Se desconectan. Y si nosotros estamos desconectados, por eso Dios nos llama a la unidad, Dios nos llama al vínculo perfecto de la unidad, a estar conectados, a estar hechos unos. Entonces, bueno, quiero solamente desearles un feliz resto de día, muchas bendiciones para todos, sigamos conectados con el proceso, sigamos conectados con las directrices que nos dan, con los lineamientos que nos dan. A veces nuestras emociones no les gusta, hay una adversión, se enojan, nos disgustamos, pero entendamos y conectemos con la otra parte que lo que hacen es por nuestro bien. Eso es como cuando nuestros padres nos corregían. A veces nuestros padres en el tiempo de antes usaron métodos muy duros, pero hay personas que lograron conectar con su papá. Dijo, mi papá me corrigió, me dio duro, pero él quería lo bien para mí, hice una persona de bien y aquí estoy. Entonces conectemos también con estos conceptos en los procesos de recuperación. Quiero desearles muchas bendiciones, feliz resto de día. Nos vemos con la ayuda de Dios el miércoles y recuerden que este espacio queda grabado. Se envía la grabación al grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan reproducir a otras personas, se lo pueda enviar, se lo pueda retroalimentarse. Yo me retroalimento y yo vuelvo nuevamente y oigo estas grabaciones porque siempre que uno las oye dejan cosas nuevas para la vida de uno. No es solamente oír para saber, sino para entender realmente lo que está pasando con uno. Entonces, muchas bendiciones para todos y feliz resto de día. Dios los continúe bendiciendo. Hasta el día miércoles. Amén, amén. Apóstol. Amén. Apóstol. Para todos. Amén, amén. Muchas gracias. Un feliz día.
Bueno, no alcancé a decirlo, cuando si algo que el tiempo no nos da, las personas pueden dejar las preguntas aquí en el chat y buscamos la manera de resolverlas. No alcancé a decirlo para que todos lo escuchen, pero cuando a veces surgen interrogantes en el desarrollo de la charla, ustedes las pueden escribir allí. Si el tiempo no nos da para responderlas, lo podemos hacer por el grupo de WhatsApp, lo podemos hacer por el personal, pero salen cosas allí que no quisiera que quedaran en el aire. Y mire que eso tiene que ver con la empatía, que sigamos conectando y que sigamos avanzando en el proceso. Entonces, quiero de pronto, si se me escapa el miércoles, volver a hacer esta recomendación para que avancemos en el proceso. Muchas gracias y buen día. Gracias.